Espérate, iniciando grabación, iniciando grabación, iniciando grabación. Tiqui, 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 tiqui. A ver. Ok, seguimos. Entonces les contaba, por ejemplo, acá nosotros tenemos un rompecabezas. En este, por ejemplo, este rompecabezas cumple con todas las características que debía tener el... hay alguien con el micrófono prendido, chequen. Este rompecabezas del gato, por ejemplo, cumple con todas las características que debería tener, ¿sí? Y fíjate que lo más importante, por ejemplo, que es apto, ¿sí? Para cualquier niño, porque ninguno se puede lastimar. Es ergonómico porque es en función de las características del niño, de los más chiquititos, ¿sí? Y también tenemos acá, como para que ustedes vayan viendo, esta idea de que esto, por ejemplo, puede ir cambiando. Si bien el dibujo del gato siempre es el mismo, las patitas yo si quiero las puedo cambiar de lugar, puedo ir jugando con eso, ¿sí? Entonces tenemos otro juego. Y estos que yo bajé de internet que también son... ahí está. Que también son, ¿cómo se llama? De encastre, ¿sí? Ustedes van a ver acá distintos tipos. Este, por ejemplo, es complejo. ¿Por qué? Porque acá en los palitos, fíjense que tienen estos palitos con punta redonda que le sobresalen, que lo hace mucho más difícil en lo que es la manipulación. Entonces, sí o sí tiene que entrar de una determinada forma y por eso esta ficha. Pero acá puedo ordenar por colores, puedo ordenar de mayor a menor, de menor a mayor. Acá sucede algo similar, ¿sí? Y acá fíjate cómo va pasando de un lado para otro. Y en este, que son los famosos bancos de trabajo, tenemos una mezcla de todo para trabajar las distintas capacidades de motricidad fina, ¿sí? Un alambre por donde pueden ir pasando pelotas, donde va en la parte recta, tiene curvas, sube, baja, después acá tenemos un martillo donde vamos martillando y pasa para arriba o para abajo estos pupitos, tenemos estos mismos que está acá, son juegos de encastre similares a estos, ¿sí? Bancos de trabajo. ¿Estamos hasta ahí o no? Vayan contándome, capaz que muchos de ustedes de esto ya conocen, pero la idea es ir haciéndonos ideas en la cabeza de lo que se viene. Bien, ¿están por ahí? Manden aunque sea un like, un dedito para arriba. Bien, ok, seguimos. Esto era para los más chicos, ¿sí? Ahora vamos a un peldaño más arriba, ¿sí? Pero tenemos que ver, claro, Priscila, me vale, Pipi. Mira, pero no importa, tranquilo que no pasa nada acá. Vos tranquila, Pipi. Bueno, mira, ahora vas a ver. Mirá, bueno, esto yo dije que algunos saqué de internet, ¿sí? No, no son todos comprados, hay un buen trabajo. Mira, vamos con esto. Acá van a tener de dos tipos. Por ejemplo, esto hay algunos que acá sí son comprados. Nadie va a creer que un alumno del Quality, por ejemplo, hizo este de acá del medio, que es el de los Legos. Pero esto es para que ustedes vean, por ejemplo, otro tipo de juguete didáctico que me enseñan, que tiene que ver con los laberintos, ¿sí? A ver, acá tengo, por ejemplo, un bingo. Este bingo fonológico, ¿sí? Trabaja, por ejemplo, animales o personas o... Entonces, yo no solo puedo trabajar bingo los números, sino que también puedo trabajar, por ejemplo, otras categorías. Categoría 1, por ejemplo, animales. Categoría 2, oficios. Categoría 3, formas, por ejemplo, ¿sí? Acá, por ejemplo, yo elegí este porque me da la posibilidad de decir, bueno, juego con... Esto para los más pequeñitos está bueno, ¿sí? Esto, por ejemplo, esto ninguno es del profesorado, de los que están acá, pero algunos tomaron estas ideas y crearon. Miren, en el bingo, por ejemplo, yo puedo hacer, porque el bingo puede mutar lo que ustedes quieran. Incluso, por ejemplo, podemos hacer bingo, por ejemplo, con problemas matemáticos. Por ejemplo, sumas, restas, multiplicaciones, o sea, que lo que esté acá, ¿sí?, sea un problema, una suma, una resta, una multiplicación, una división, y cuando me den el número, el resultado va a estar acá. Yo voy a tener que hacer el resultado en mi cabeza y lo voy a tener que realizar ahí. Arriba tenemos, por ejemplo, los famosos juegos de tablero. En este caso, es un juego de tablero que trabaja
el contenido de la educación vial, perdón, la educación vial, ¿sí? Entonces es un contenido para reforzar la educación vial, por ejemplo, se trabaja entre tercero y cuarto grado de la escuela primaria y se hacen muchos proyectos con eso, ¿sí? Después, como se trabaja tan temprano, cuando uno ya llega a manejar se olvida de todo, pero bueno, esto, por ejemplo, está bueno para reforzar. En el caso de los laberintos, ¿qué sala? Me estoy marcando la pantalla como si estuviese en el pizarrón. Perdón, marco con el puntero. En el caso de los Legos, por ejemplo, Legos, ¿sí? Tenemos la posibilidad de armar diferentes tipos de caminos, ¿sí? En función de lo que a mí me pinte ese día. Entonces, esto, por ejemplo, da la característica que usted algunos preguntan de la multifunción. ¿Entendés? Acá no siempre va a ser el mismo. ¿Por qué? Porque va a depender de mi creatividad y cómo voy a armar este laberinto, ¿sí? Por ejemplo, el laberinto es mucho más cerrado. Si bien yo tengo que hacer coincidir en el dibujo, ¿sí? La ficha, por ejemplo, acá está la jirafa, entonces con la jirafa, o el mono tiene que ir a la palmera, ¿sí? O el león, no sé, tiene que ir, bueno, acá no más que va, no sé si un lorito, ve acá el pajarito puede ir también acá arriba de la palmera y demás, y el león va con el león acá, ¿sí? Este es cerrado, ¿por qué? Porque las fichas siempre van a hacer el mismo recorrido. Ningún animal va, por ejemplo, a poder ir por acá. ¿Por qué? Porque no hay camino, ¿sí? Pero esto para los más pequeños sirve porque nos va dando direcciones. ¿Está claro? Esto sería un laberinto, paso previo a este del medio. Este que está acá abajo a la derecha, que tiene las letras, son tableros, son tablitas de madera con clavos o con tornillos, perdón, con clavo o con tornillos, y son banditas elásticas. En este caso es 9 por 9, o sea, tiene 9 tornillos o clavos, y lo que hace acá, en este caso, por ejemplo, es armar las letras. Pero si yo quisiera, no lo tengo acá, lo tengo en la casa de mi madre, pero en algún momento ya se los he mostrado porque no tengo la foto, yo le voy a pedir que me mande foto. Hubo alumnos del profesorado que hicieron laberintos así, bajo esta premisa. Entonces vos ibas modificando las banditas o los elásticos, las banditas elásticas, las gomitas, le ibas modificando, entonces armaba el tablero. Ya después les voy a mostrar una foto. Y por último, acá tenemos otro tipo de rompecabezas un poquito más complejo. ¿Por qué? Porque estos rompecabezas, que también son de encastre, ¿sí? Tienen figuras de animales. Tienen el cuerpo dividido en la mitad y tienen la posibilidad también de dibujar un animal o lo que yo quiera. Entonces puedo ir creando y a partir de esto también puedo ir contando, por ejemplo, historias, ¿sí? Esto es lo que viene de un profe enseñaba Pitágoras con eso de elástico. Bueno, ves, genial. Si llegás a tener algún video y demás y querés compartirlo, digo, ves, un profe sobre un contenido, toma un juego o un juguete didáctico y lo convierte, ¿sí? En un método o en una herramienta para enseñar un contenido. En este caso, el teorema de Pitágoras. Denme un segundo, por favor. Entonces, fíjense en qué bien esta idea de que nosotros tenemos de poder tomar un juego o un juguete, lo convertimos en didáctico y reforzamos o enseñamos un contenido, ¿sí? Vamos a pasar a la próxima diapositiva. Todos estos son de alumnos del profesorado y se van a dar cuenta porque acá ustedes van a ver, bueno, sí, no, ustedes no llegan, no, sí, en el cursillo llegaron a ir al Quality. Bueno, acá están los bancos del Quality, ¿ves? Acá, acá, acá. Bien, miren, por ejemplo, voy a empezar de derecha para izquierda. Acá arriba, en el extremo superior derecho, tenemos el famoso 4 en línea. Este juego, que es fantástico y quedó en un pueblo de Jujuy, en Pastos Chicos, no, miento, en Puesto 6. El famoso 4 en línea lo hizo un alumno, Manuel Calanducci, que en este momento debe estar en tercero o cuarto año, el Manu, un alumno que había estudiado antes diseño, era el que nos ayudaba en la explicación de esta clase cuando íbamos a clase. Y él lo que hizo fue rescatar
taquitos de madera, fue a una maderera y siempre las madereras tienen muchos lugares donde tiran, recorda y demás, y rescató todos esos tacos, que no me acuerdo cómo los había, me contó, pero bueno, los rescató. Lo que hizo fue agarrar un taladro, le hizo un hueco, acá lo que pegó, acá está, acá así a lo largo, él pegó, en esta madera pegó una varilla redonda, tipo de esas que se usan para hacer aeromodelismo y crear, un tubito, ¿sí? Y puso 5. La mayoría sí, son todos lucas con materiales reciclables. Él agarró después, pintó las cruces, ¿sí? Que en este caso, en cada cubo de estos, él había puesto, utilizó de los 6 lados, utilizó 4, 2 de un color y 2 del otro. Entonces, en función del equipo, iba jugando. Entonces, había la misma cantidad. Y digo 4 porque la cara de arriba y la cara de abajo no jugaban porque justamente pasaba esto. ¿Sí? Entonces, la idea de este juego era jugar el famoso 4 en línea. Tenés que armar 4 colores, que puede ser en línea vertical u horizontal. ¿Sí? Y no me acuerdo si en diagonal. ¿Ves? Acá en diagonal estaba, creo que por eso sacamos una foto, o en diagonal. Muy bueno. ¿Sí? Con madera. Después, por ejemplo, acá tenemos un juego de tablero. Que acá lo que hacían era, los chicos habían comprado, ¿sí? ¿Ven? La cantidad de números que compraron, los pintaron por colores, y acá lo que tenían que hacer era, en función de los... Por ellos juegan acá también con los colores, la combinación de los colores en las sumas, ¿sí? Ellos no solamente sumaban acá, sino que también combinaban los colores y el resultado daba, por ejemplo, el azul, y bueno, acá no se ve, pero era amarillo, daba el 3 verde. ¿Sí? Entonces ellos tenían que ver, en función del color y la suma, tenían que ir buscando los números. Bueno, acá está el amarillo, pero acá no sé por qué pusieron otro color, ¿sí? Este otro juego reciclable, esta cajita sí creo que la habían comprado, pero esta parte lo hicieron ellos, pintaron. Después tenemos este que era el famoso adivina los personajes. Entonces, pusieron distintas temáticas, pusieron el mar, pusieron la selva, pusieron... ¿qué más habían puesto? El bosque y no me acuerdo cuál otro. Eran 4 o 5. Entonces, cartulina, perdón, sí, fue cartulina. Lo hicieron los dibujos en la computadora, pusieron el nombre, fíjense abajo, imprenta mayúscula, ¿sí? Le hicieron todo su diseño. Esta hoja la pegaron en una cartulina y atrás lo que tiene es un imán. ¿Vieron? Vienen planchas de imán. Entonces pegaron la plancha de imán y lo plastificaron. Antes de pegar el imán lo plastificaron en la tarjeta. Y acá hicieron una cajita con reciclable, que creo que eran 2 bandejas de desayuno. Lo que hicieron fue pegarles y colocarles acá un pedacito de madera y sobre ese pedacito de madera pusieron imán, la otra parte del imán, ¿sí? De lo que iba, o una tablilla de metal, no me acuerdo bien qué era lo que tenía. Y la idea de este juego es justamente en 2 equipos, acá se ve un solo lado, pero del otro lado pasa exactamente lo mismo acá. Y vos lo que tenés que hacer es elegir un personaje, por ejemplo, yo no sé, hago el pez espada, elijo, entonces voy haciéndole preguntas al otro, el otro va a haber elegido, entonces voy preguntando, qué sé yo, por ejemplo, es un animal, no sé, que tiene aleta, y me dice sí, entonces voy volteando todos los animales que están acá que no tienen aleta hasta tratar de descubrir cuál es el animal, ¿sí? Después acá los chicos hicieron un dominó gigante con animales. Sí, este no es el mío, yo tengo otro, hice uno gigante. También me fui a Lisi, compré fibro fácil del más finito. En mi computadora hice todo el diseño, que si después quieren se lo puedo compartir. Imprimí en hojas autoadhesivas y lo pegué en la hoja, o sea, ya habiendo cortado el tamaño de las maderitas y después lo barnicé y quedó, ¿sí? Después tenemos acá abajo a la izquierda, tenemos un golf de mesa, ¿sí? Con distintas categorías, trabajan con una bolita chiquitita, una mediana y una pelotita de ping-pong. La idea era poner la pelotita acá y mediante tincazos, ¿sí? Tenías que lograr que la pelotita entrara
Entonces acá te iba dando los puntos. Yo creo que ves, acá tenía 5 puntos porque era la más fácil, 10 y 15, ¿sí? Y se jugaba de a 2. Y las variantes que le habían puesto los chicos eran estas maderas que están acá que lo iban elevando de distinta manera al tablero, ¿sí? En realidad no trabajaron mucho el contenido didáctico, acá no se ve mucho más que el juego de puntería, nada más, ¿sí? Y por último, acá tenemos, este fue tremendo. Miren, siempre les digo, me encantó, este fue uno de los más originales que vi. Se llamaba Arma tu Camino, ¿sí? Arma tu Camino tenía 4 categorías. Estos que eran deportes, esto no me acuerdo qué era, creo que era cultura. Estos que eran las estrellas, y bueno, acá habían puesto el logo de nuestra asociación, ¿sí? Del grupo nuestro. Pero tenían preguntas. Y los chicos lo que hicieron fue, esto es cinta de bebé, lo que ustedes ven acá, ¿sí? Cinta de bebé. Y acá tienen las fichas, armaron el dado, inicio y final. Pero lo que hicieron, que es genial, es que como está pegado en cinta de bebé, fueron poniendo categorías, ¿sí? Pero vos a esto podías darle la forma como se movía, pues le podías dar la forma que vos quisieras. Entonces, acá hicieron como, no sé, es como un símbolo del infinito, acá en el celular lo habían mostrado, pero tenían mucho más. Vos podías armar un círculo, podías armar un cuadrado, podías armar un óvalo, podías armar un corazón. Tenía varias formas, ¿sí? Por eso se llamaba Arma tu Camino, porque la forma del camino la armabas vos, pero aparte, y esto es lo más loco, porque lo que le daba la multifuncionalidad, si vos dabas vueltas estas cartas de acá, del otro lado estaba el mismo casillero, por ejemplo, en este caso el número 16, pero en vez de deporte, suponete, habían puesto otras categorías. Entonces, en vez de haber 4 categorías, había 8. Y como vos, eso era cinta de bebé, vos lo ibas doblando y vos ibas armando el camino, entonces vos podías cruzar. Esta vez, por ejemplo, los chicos jugaron con estas 4 categorías. En la segunda vuelta ponían el juego con otras 4 y después todas las combinaciones posibles. Tremendo. Y fíjate que en realidad es una pavada. ¿Por qué? Porque lo único que hicieron fue pensar 8 categorías, generaron preguntas, pero la lógica o lo creativo fue que ellos pudieron ver la posibilidad de que fuera multifuncional. Entonces iban cambiando. E incluso hubo algunas que acá no me acuerdo si se veían o no se veían, de estas tarjetas que estaban vacías. Entonces la tarjeta vacía le permitía a los que jugaban, antes de empezar a jugar, y si seleccionaban ellos, que elaboraran los jugadores las preguntas. Entonces elaboraban la pregunta y en un papelito la respuesta. Entonces, suponete, qué sé yo, jugábamos con, no sé, cultura general o, sí, pongan cualquier comida, supónganse. Entonces, cada jugador armaba, por eso había unos papelitos en blanco, armaba sus preguntas, cosa de que si el otro equipo o las otras personas que estaban jugando contra él necesitaban levantar, no levantar, o sea, que a mí no me tocara la pregunta que yo elaboré. Pero, por ejemplo, categoría y ponían, qué sé yo, comida. Muy, 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 muy bueno este juego. Después tuve, por ejemplo, otros que creo que los tengo, hay algunos que los tengo en casa porque me los regalaron a mí, a los juegos. Es eh, un rompecabezas, ¿sí? Que los chicos, por ejemplo, lo mandaron a hacer, compraron fibro fácil, pero lo mandaron a cortar por láser con 3 pelotas. Una pelota de tenis, una pelota de básquet y una pelota de fútbol, ¿sí? Y a su vez lo hicieron inclusivo porque lo podía usar cualquier persona, que lo que le permitía era, tenían relieve. Entonces, cada pelota, ¿sí? Tenía un relieve distinto y se asemejaron muchísimo a las pelotas en la realidad en cuanto al material que usaban para tocar. Muy bueno. Que una de las características que me olvidé, y acá ya lo voy a sumar, es que tiene que ser inclusivo, es decir, que cualquier persona lo puede jugar. ¿Sí? Cualquier persona lo puede jugar. Tendremos que ver qué adaptaciones le hacemos, pero cualquier persona lo puede jugar. Por ejemplo, acá en el juego del 4 en línea, lo único que podrían sumar para que sea inclusivo, por ejemplo, para una persona que tiene ceguera, es que le hagamos el punto
o los puntos, por ejemplo, si yo elijo colores, el rojo, para escribir rojo se escribe de una manera y para escribir celeste o verde se escribe de otra, escribir en las caras con eso. Y se puede hacer, por ejemplo, viene una plasticola, una plasticola que vos la usás y le da relieve una vez que se seca. Entonces podés dibujar ahí. O podés poner un punto y dos puntos. Entonces la persona que lo toca dice, de este lado es un color o es el número 1 y de este lado el número 2. No me puede haber pasado con esto y con esto. ¿Sí? Bien. Y no me acuerdo si... Bien, no tenemos más fotos. Ya después, de última, le mando más fotos. ¿Sí? Ideas. Ahora bien, nosotros hablábamos de que vamos a realizar un juguete didáctico que en este momento de pandemia va a tomar un camino distinto. Pero es importante que ustedes entiendan todo esto. Entonces, nosotros nos encontramos acá, nosotros, ¿sí? Nosotros, y del otro punto tenemos a un otro. Ese otro que va a ser aquella persona que va a participar y que va a jugar de ese juego. Pero en el medio, y para poder relacionarlos y para entender que debe haber un feedback y que nosotros queremos enseñar algo y esa persona me lo tiene que devolver de alguna manera, hay un medio. Y en este medio, en este caso, va a ser el producto o el juego que ustedes van a crear, ¿sí? Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es entender que entre lo que nosotros creemos y lo que el otro va a recibir, tiene que haber esta posibilidad de encontrarnos, va a haber una intención y vamos a necesitar un feedback que nos dé como respuesta a lo que nosotros quisimos proponer. ¿Sí? Entonces, próxima diapositiva. Acá por ejemplo, Lucas Mateo me preguntaba si se habían utilizado materiales reciclables. Como este trabajo lo vamos a dividir en dos, va a tener una primera parte que la vamos a hacer ahora y una segunda parte que la vamos a hacer a la vuelta, ¿sí? Los materiales que se pueden utilizar son muchísimos, pero nosotros elegimos los reciclables. Ustedes si quieren pueden usar otros, por supuesto. Tenemos las maderas, que tenemos que tener en cuenta que cómo trabajar la madera, que es en el sentido de la fibra, ¿sí? Tenemos maderas naturales, el pino, el roble, o tenemos maderas artificiales como son los aglomerados, como por ejemplo, el fibro fácil, ¿sí? El guatambú, que el guatambú es, si ustedes recuerdan, ¿vieron los bancos con los que están hechos los bancos del Quality? Es de guatambú o la plancha de guatambú y de madera pegada una arriba del otro y en el medio adhesivo, en este caso cola vinílica, que lo que hace es que sea algo muy resistente. Para trabajar la madera, por ejemplo, acá los expertos recomiendan siempre tornillos y no clavos porque el clavo raja, pero lo que hace el tornillo es ir uniendo y no desgarra la madera, ¿sí? Después se pueden utilizar plásticos, botellas, tapitas, contenedores de cualquier tipo de recipiente. Se pueden utilizar telas porque tienen propiedades elásticas, porque son absorbentes en el caso, por ejemplo, que se ensucian, porque son lavables, porque tienen distintas texturas y yo puedo ir jugando con las texturas, ¿sí? Incluso puedo jugar con la textura, acá como puse un rompecabezas de peluche que puede estar relleno de algodón, puedo poner un cascabel, puedo poner papelitos o algo que le haga hacer otro sonido, ¿sí? Puedo jugar o puedo trabajar también con cartón, con tubos que puede ser de papel higiénico, de papel de cocina, de los rollos de tela, puede ser cartón de maqueta. Puedo trabajar con metales, tengo que tener cuidado, pero si le recorto las puntas, puedo trabajar con los imanes, con los metales, ¿sí? Y la idea, a ver, párate, acá se me fue. La idea es y sumar cualquier otro tipo de material que ustedes que piensen o que crean que se puede utilizar, ¿está? Acá hacemos un apartado especial porque también se podría trabajar, nosotros teníamos algún ejemplo de juegos desmontables, ¿sí? Estos juegos desmontables lo que me permiten es guardarlos en un lugar chiquitito, pero puedo terminar siendo, por ejemplo, un juego muy grande. Y acá, por ejemplo, pongo, ahí, por ejemplo, puedo armar un gran juego de puntería con tela, donde le hago distintos huecos para invocar y eso después la tela la doblo y me queda en una bolsita, ¿sí? Y acá hay otros elementos que para el caso no vienen porque ya después lo vamos a trabajar, ¿sí? Pero aspectos que no se deben pasar por alto. Eso que ustedes van a crear tiene que tener una cuota de azar, es decir, que no siempre va a suceder lo que yo pienso que puede llegar a suceder.
Tiene que tener una complejidad, siempre esta complejidad va a ir según la edad y siempre va a ir de lo simple al complejo. No le puedo decir al chico de 4 años, bueno, acá tenés que resolver una multiplicación. No, nunca lo vio. No vio una suma, no vieron los números todavía, menos va a resolver una multiplicación. Tiene que ser creativo, esto que habíamos hablado de que tenemos juguetes abiertos y cerrados. Cuanto más abierto está bueno, ¿sí? Pero también eso depende de la función y depende de esta complejidad que le damos antes. Tiene que ser inclusivos, ¿sí? Y tienen que ser adaptables a cualquier persona o a cualquier edad también, ¿sí? Entonces, la invitación es que ahora ustedes van a tener que pensar y van a llevar manos a la obra, ¿sí? Como nosotros estamos en época de pandemia, y lo sabemos, y no les queremos complicar la vida, ¿está claro? La idea es la siguiente. Habíamos pensado con el profe Juan, a ver, Lucas ahí está escribiendo. Dame un segundo, ahí está. Sí, muestro la imagen anterior. Lo mismo este PowerPoint ya está subido en el aula virtual. Un segundo, Lucas. ¿Cuál habrá sido la anterior? ¿Esta? Aspectos que no se deben pasar por alto, Lucas. ¿Será esta? Lo mismo, esto ya se los mando, así que no se preocupen que lo van a tener a su disposición. Puede ser esta. Listo, buenísimo. Antes que se clave. Bien. Lo que le decía es que nosotros ahora, lo que pensamos con el profe Juan, que seguramente nos va a permitir poder llevarlo adelante sin problema alguno, es que vamos a crear en primera instancia un juego de mesa, ¿sí? ¿Y cómo va a ser un juego de mesa? La primera parte que nosotros vamos a desarrollar va a ser la parte de la creación del juego de mesa, el diseño del juego de mesa, pero va a haber algunas cosas que todavía no vamos a armar, que son, por ejemplo, o si quieren, sí, porque esto también depende de cada grupo, pueden armar la ficha, pueden armar demás. Yo ya está haciendo. Entonces, la idea es armar un juego de mesa. Yo les mostré ahí uno que era armar tu propio camino. Un juego de mesa que tiene una forma, ¿sí? Que tenía preguntas, que tenía categorías, que tenía preguntas, ¿sí? Y que tenía ciertas características que lo hacían diferente del resto. En este juego de mesa que ustedes van a crear pueden ser juegos de estrategia, pueden ser juegos de tablero, pueden ser juegos de casilleros, como es, por ejemplo, este de Arma tu Camino, y que puede ser distinto. Ustedes recuerden que, por ejemplo, los juegos de casilleros que ustedes conocen son el juego de la oca, el estanciero, el life, no me acuerdo los otros nombres. Pero cualquiera que me permita a mí ir avanzando, ¿sí? Ustedes le pueden sumar a esos juegos lo que ustedes quieran, las acciones que ustedes quieran, ¿sí? Hubo un año que, si no tengo fotos, ya voy a ver si las consigo. Hubo un año que los chicos, como el juego iba para Jujuy, para un pueblito en particular, hicieron un juego de tablero gigante, ¿sí? Y en ese tablero gigante ellos dibujaron la provincia de Jujuy. Y vos ibas avanzando en los distintos departamentos o distritos que tiene la provincia de Jujuy, y como eran distintos, había preguntas de fauna, flora y cultura de esos lugares, entonces vos ibas armando y ibas conociendo toda la provincia de Jujuy. Muy bueno también. Lo hicieron en un cartón grande que eran más o menos, medía creo que 1 metro por 1 metro. Entonces jugaban en el piso o en una mesa gigante. Pero los chicos lo dibujaron todo a mano, lo pintaron a mano, espectacular. Entonces, la idea es armar un juego de mesa, diseñarlo, lo pueden ir diseñando y después lo guardamos en un PDF, entonces ya queda. Y la idea es compartirlo, ¿sí? Compartirlo acá. El tiempo que van a tener de entrega es hasta finales de junio, es decir, que tienen un mes para crearlo, ¿sí? Pueden ir elaborando algunos bocetos, algunas ideas de lo que a ustedes les gustaría hacer, pero tienen un mes para realizarlo y para presentarlo, ¿sí? Pero lo van a presentar en formato digital. Pues yo voy a decir que no hace falta que armen la ficha. O sea, yo voy a decir, por ejemplo, vamos a hacer fichas. Entonces, a la ficha, si ustedes quieren, la pueden crear y pueden ponerla en el archivo digital, y después en algún momento, si queremos, imprimimos todo eso y lo podemos desarrollar, o no, no lo imprimimos y lo armamos a mano y lo pintamos y demás. ¿Está claro? Entonces lo que vamos a hacer es decir, ¿qué temática va a tener este
Este juego o este tablero de mesa, muy sencillo, lo que ustedes quieran. ¿Sí? Puede ser orientado a la educación física, puede ser orientado a cultura general y demás. Eh, Como va a estar en formato digital, lo vamos a tener, pero no hace falta que esté en el jueguero, ¿sí? Porque antes, como los chicos armaban juegos que eran, y juguetes que eran tangibles, esos juegos se llevaban. Entonces quedaba lo que cada uno había armado en una foto, pero no hace falta que vaya el jueguero, ¿sí? Lo que sí es importante que ahora sí lo vamos a socializar porque todos vamos a hacer lo mismo. Cuando digo que vamos a hacer juegos de tablero, hay, por ejemplo, en lo que es juegos de estrategia, hay millones. Aquellos que me siguen, por ejemplo, en mi canal de YouTube, van a ver que yo hice algunos juegos de tablero distintos de distintas partes del mundo, ¿sí? Y que son muy sencillos. La idea, ¿cuál es? Que ustedes creen algo, ¿sí? Yo tengo mucho tablero dando vuelta, o sea que yo me voy a dar cuenta si está creado o no. Pero la idea es que ustedes creen algo. Pueden tomar como idea algunas lógicas o algunos objetivos que tienen, pero ustedes tienen que recordar las primeras características que habíamos puesto en el PowerPoint, ¿sí? ¿Se acuerdan cuál eran o no? Que tenía que ser, durar en el tiempo, que tenía que ser apto, que tenía que tener multifunción, ergonómico, llamativo, didáctico, que tenía que tener cierta complejidad, que tenía que tener azar, que tenía que ser inclusivo y que tenía que ser adaptable, ¿sí? Entonces, la idea es armar un juego de mesa. La lógica se la van a dar ustedes, ¿sí? Porque ustedes lo van a crear, le van a poner un nombre, ¿sí? Van a armar el packaging, van a poder descargar imágenes, van a poder descargar lo que ustedes quieran, incluso si quieren crear, las pueden crear, ¿sí? Juan. Lucas dice, profe, tiene que ser sí o sí un juego de mesa, o sea, de carrera y avanzar como el juego de la sí o no, porque puede ser un juego de estrategia, ¿sí? Y puede ser, digo de mesa, pero puede ser de piso también. Pasa que ustedes lo van a tener que diseñar a eso. ¿Se entiende o no? Por ejemplo, hubo un grupo hace 3 años atrás que armó un juego que no era de mesa, era de piso y era un juego de tablero, o un juego casillero en realidad, porque había casillas para avanzar y para retroceder, pero que se jugaba en el piso, entonces tenías que, y era todo relacionado con la educación física, entonces llegabas a un lado donde tenías que saltar, en otro lado donde tenías que invocar, en otro lado donde tenías que bailar, en otro lado donde tenías que imitar, tenías que cantar, o sea, era bien movido, ¿sí? No había tantas preguntas, sino que había consignas o desafíos para desarrollar. ¿Está claro? Pero en esta primera parte vamos a hacer esto, porque a la vuelta, si tenemos tiempo, vamos a armar juegos o juguetes donde ya lo pueda tocar, pueda modificar y ahí pueden volar también en creatividad de ustedes. ¿Está claro? Sí, Cande. Tengo a Cande y a Candela. Bien, profe, entonces, la primera parte sería en formato digital, ya sea con reglas. Exactamente, todo lo que sea formato digital. Ustedes imagínense que tienen que hacer la primera parte y a eso se lo van a vender a D-Toys. Entonces, ustedes van a armar todo el diseño y se lo van a presentar a D-Toys. Entonces tiene que estar lo que ustedes armen, el diseño, yo digo un tablero o el juego, tiene que estar con sus fichas, con sus reglas, con su juego. El nombre, ustedes recuerden que tiene que ser algo que es llamativo, algo que tiene que llamar la atención y darme la posibilidad de jugar. Bien. De última, si ustedes van teniendo ideas, me van consultando, profe, mire, vamos por acá, vamos bien, vamos mal, ¿qué le parece? ¿Qué podemos sumar? ¿Qué? No hay problema con eso. ¿Sí? Igual está Juan. Así que entre los dos lo podemos realizar. Pero recuerden, todas las características ya está subido en la plataforma del aula virtual, este PowerPoint, así que ustedes tienen. No, no es individual, Belén, es en grupo, que eso es la parte más linda. ¿Sí? Si bien va a haber varios que pueden estar diseñando, la idea es que lo hagan en grupo, que puede ser el mismo grupo con el que vienen trabajando o otro distinto, no hay problema.
más o menos de 5 integrantes, no más de 5. ¿Sí? No más de 5. Pero ustedes lo van viendo, capaz que no les sirvió el grupo con el que estaban trabajando hasta ahora y deciden cambiar.